Pato, Eric Urano, ¿qué tal, cómo estáis? Bien, Muy bien. encantado de estar aquí. Nos hemos juntado aquí en el patio del Instituto de la Merced de Valladolid, dentro de un diálogo de un proyecto que se llama Aula Empresa, que financia el Fondo Social Europeo, para hablar un poco de dos disciplinas que conocéis muy bien los dos, cada uno desde vuestro campo, que es el arte, la música, la electrónica, la tecnología, para ver qué convergencias hay ahí. Para que os conozcáis también vosotros, aunque creo que tenéis muchos nexos en común, luego lo veremos. Bueno, Juan Andrés, eres ingeniero de telecomunicaciones, posgrado en astrofísica, que luego nos dirás qué tiene que ver eso con la música, ¿no? ¿Por qué has pasado de una cosa a la otra? Bueno, eres músico, has estado trabajando en el Reina Sofía, en el Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, has colaborado como ingeniero de sonido en espectáculos y en discos del Niño de Elche, por ejemplo, hace poco también el último proyecto que hizo de Valdelomar en el Reina Sofía. Bueno, desde esa perspectiva, y Eric Urano, que sobre todo a la gente de Valladolid tiene poca presentación, ¿no? Porque yo creo que eres uno de los artistas de la escena urbana más respetados ahora mismo. Sacaste el último disco, Valladolor, hace justo un año, Neo Valladolor, perdóname, Neo Valladolor, en plena pandemia. Y bueno, pues eres un rapero sin ataduras. En este último disco además experimentas mucho con la electrónica y en él también colabora el Niño de Elche, que es uno de vuestros nexos de unión. El nexo, sí. Y bueno, con todas estas presentaciones, ¿no? Yo creo que es bueno que empecemos con ese título que tenía esta charla, que se llama Arte y Electrónica, una convergencia que se retroalimenta. ¿Qué tiene que ver, qué nexos hay ahí entre el arte y la electrónica? ¿En qué influye la tecnología en el arte, en la creación artística? Bueno, tiene que ver en principio, una cuestión con los procesos. La tecnología modula de una forma brutal el cómo hacemos, en este caso, música. Vamos a hablar, o a referirnos, si nos importa el caso música, modula también la creación visual, incluso la creación escultórica, cualquier tipo de manifestación artística. Y el arte musical, en este caso, la tecnología, cómo ha cambiado de unos años a esta parte, es alucinante. Es decir, hoy en día, lo decimos, yo ya tengo una edad, hace 20 años, para acceder a grabar un disco, a producir tu propia música, necesitabas unos equipos que eran carísimos, acceder a unas horas de estudio que te llevaban mucho dinero. Hoy en día, con un pequeño portátil, incluso con un móvil, puedes generar todo un disco. Eso transforma completamente la forma y el proceso de crear. No creo tanto las obras que se crean, que también influyen en qué tipo de música se hace, pero desde luego no se hace lo mismo música con un ordenador en el que puedes editar las partes no linealmente y no te preocupas de los patrones rítmicos, puedes crear patrones rítmicos muy complejos, que no en los años 60, 70, 80, que todo iba en cinta en continuo y necesitabas una claqueta para gente que no sabía escuchar música para ir todos al mismo tiempo y sincronizarnos. Simplemente eso crea composiciones diferentes o formas de acercamiento diferentes, no ni mejores ni peores, pero sí es otro proceso. En tu habitación con un móvil puedes hacer música, antes necesitabas un local, un ampli, un baterista. Y después que un sello discográfico se fijase en ti, que eso también lo has vivido. No entramos en tema ya de la edición y la publicación, que no había otra forma. Antes tú te grababas, por ejemplo, lo más que podíamos aspirar con nuestra banda que teníamos hace 20 años era comprarte un multipistas en cassette, y hacíamos nuestras cosas, luego lo editabas, te lo sacaban, no, pero bueno, podíamos sacar nuestras cosas, era ya una especie de sueño cumplido, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, la tecnología sí que es cierto que no es que lo cambie, pero sí que afecta muchísimo tanto a cómo consumes el arte o tanto a cómo lo creas, esa manifestación artística. Yo creo que también muy destacable el propio acceso a la creación, como bien decías, que ahora mismo es algo como mucho más democratizado, mucho más accesible, y al final yo creo que la tecnología en general con respecto al ser humano como que ha ayudado a ampliar horizontes en determinados momentos y ha sido un punto de inflexión, véase pues, en la medicina, en la ingeniería, la construcción, y yo pienso que en el arte, aparte de esa democratización, el acceso a la tecnología, que ha ido digamos, de forma paralela a la propia humanidad, creo que eso ha redimensionado el arte de una manera increíble, incluso ha creado muchas corrientes que antes no había, ha sido como una especie de Big Bang, yo creo, sobre todo para pues, estas últimas generaciones, ha sido como una apertura ahí increíble. De hecho, yo creo que hay corrientes artísticas que si no fuera por tecnologías concretas no hubieran surgido probablemente.
Tú hablabas mucho de cuando comenzabas y de hace unas décadas. En tu caso, que tu carrera artística ha comenzado más tarde, ¿cómo has vivido ya ese acceso a la tecnología? Fíjate, un punto de inflexión muy grande yo creo que también es Internet, como concepto y como tecnología propia, por llamarlo de alguna manera, porque ya, aparte del acceso a la creación, nos ha dado las referencias, que también es algo muy importante en el plano artístico que antes no teníamos. Claro, eso es el acceder a corrientes musicales o artísticas que estaban ocurriendo en el mundo, que antes no podías acceder a ellas o de manera muy limitada mediante revistas o cosas así. Y yo lo recuerdo eso pues como una explosión muy grande. Yo vengo como de la generación justo siguiente a la gente que tenía que comprar multipistas y grabar. Yo ya llegué con el ordenador, digamos, y claro, era esa sensación que antes mucha gente no había tenido de yo puedo hacerlo, lo que pudo ser un poco el punk en su época, ese do it yourself, de decir, solo me hace falta una guitarra y no es tan inaccesible. Pues yo digamos que era, joder, solo nos hace falta un ordenador y podemos usar el de nuestro padre, ¿sabes? Entonces esa sensación de yo puedo hacerlo, yo creo que es como el mayor punto de inflexión a la hora de que alguien se motive a crear algo, yo creo. De hecho, nosotros lo íbamos viendo con el tiempo, ese paso de multipista al ordenador. No dábamos crédito, el poder editar ahí en una cosa que de repente requería no sé cuántas tomas para que quedase como tú querías, era tan sencillo, cortabas, pegado, lo llevas a un sitio o los VST, los instrumentos, los plugins, es que ¿no? Es increíble. Tengo una reverb, la que quiera, ¿no? La puedo colocar aquí. Es cierto que este tipo de cuestiones daban una potencia fundamental a todo lo que tú querías. Por contra, o sea, por no poner una contra, es decir, todo ese acceso tan democrático a los medios ha generado que, claro, todos podamos crear mucho contenido. Entonces, claro, es una cosa que comentábamos en una conversación previa, la posibilidad de poder monetizar todo eso se vuelve, porque hay gran cantidad de contenido. De hecho, el problema de Internet es dónde buscas, ¿sabes? O sea, hay tanta oferta, hay tanta gente que hace cosas tan buenas que siempre hay algo que te pierdes. Es imposible estar en todo. Totalmente. Bendito problema, o sea, lo veo como un problema, pero en el fondo no es un problema, ¿no? Sí. El hecho de que realmente nunca vas a llegar. Y sí que hay una pequeña contradicción que al final a lo mejor siempre escuchamos o vemos a lo que uno está afín, y al final es como cuando en YouTube te pone ese algoritmo te pone los vídeos que tú parece que quieres ver, ¿no? Y parece que nunca sales de tu mundo. Y paradójicamente, con toda la oferta y la cantidad de contenido que hay, parece que muchas veces nos centramos en escuchar o en ver casi siempre lo mismo. Veo esto no como un problema, sino como algo sobre lo que llamar la atención e intentar no caer en ello, porque el mundo es mucho más grande que lo que nos ofrecen nuestros navegadores y YouTube en ese sentido. Creo que pasa un poco como lo que está pasando con la información, con las noticias. Sí, es tal básicamente sobredosis que si no hay una educación previa, una visión crítica ahí desarrollada, claro, al final es un mar de datos en el que te ahogas, ¿sabes? Hay que aprender a nadar, yo creo, en ese mar de datos y saber elegir y escoger, pero bueno, la verdad que, como decías, bendito problema. Yo creo que como que la balanza está en positivo, mejor tener muchísimo de lo que intentar enfocarse, que como pasaba antes, que era muy reducido y te perdías muchas aristas. Claro, como tecnología en ese sentido, ahora sí que echas de menos a criterios. Claro. Y entiende criterio no como algo mítico o algo dogmático, sino como gente que casi te haga los filtros para saber dónde tienes que ir o no tienes que ir. Puede ser un filtro bueno o un filtro malo, pero a veces esos criterios ayudan, porque si no, a veces como uses a mí me ha pasado muchas veces. Yo recuerdo al principio de esta navegación por Internet, el año 2005, me sorprendía que hacía una búsqueda en los primitivos Google, ¿no? Y llegaba a un sitio especializado, por ejemplo, de música electroacústica, ¿no? Y no recordaba lo que ocurría, pero esa búsqueda la repetía 3 meses después y me había dado cuenta que había seguido los mismos pasos de búsqueda. Había ido primero a este enlace, luego a ese y luego a ese. Y espérate, estoy repitiendo el mismo camino, ¿sabes? Que yo creo que elijo libremente, ¿no? Y uno va entre sus afinidades, sus gustos y lo que es, ¿no? Un poco ese determinismo de Internet ahí, que hasta qué punto soy yo, hasta qué punto es Internet. Claro. Sí, pero básicamente. Y desde el punto de vista de la tecnología, esto va a ir a más. Por ejemplo, toda la cantidad de datos que se van a meter es exponencial, como está creciendo. ¿Cómo van a filtrar y cómo van a ofrecer esos datos, por ejemplo, por cuestiones como la inteligencia artificial? Va a ser muy interesante cómo se va a desarrollar, porque la inteligencia artificial al final necesita unos criterios.
¿Cómo se van a Ellos implementar necesitan esos una criterios? información para luego ¿Quién va a decir ordenarte esos a ti? criterios? Claro. ¿En base a qué? Incluso en base a qué valores estéticos, artísticos, musicales, morales, si quieres, me Claro. van a ofrecer una información u otra. Y eso, simplemente con tener un poco de conciencia respecto a que eso funciona así, es suficiente. Luego ya decides entrar en ese juego o no. Pero se ha llegado a un punto en el que parece que solo existe lo que está en Internet. Y luego te das cuenta que fuera de Internet hay muchísimas cosas que de verdad, o tú no tienes acceso por cómo te guían los algoritmos a la información, Claro. o que decididamente no están, ¿sabes? Claro. Me parece interesante además esto, abriendo un melón ahí todavía más grande de lo que será la creación artística por parte de la inteligencia artificial, Buah, ¿sabes? eso Que es genial. O sea, ya estamos hablando desde el punto de vista de la redirección del contenido ya hecho por humanos, pero claro, Imagínate llegará la el creación. momento, claro, de lo que es que ya está sucediendo, de hecho. Están ahí Claro. como desarrollando ahí programas, digamos, de pues eso, de creación musical. Supongo que en el momento en que tú a los algoritmos les ofreces referencias de lo que está triunfando, las escalas, melodías de lo que está triunfando, el tal, Lo las filtran. voces, no sé qué, eso va a llegar un momento que Juan Andrés, ¿tú cómo crees que va a afectar eso, la inteligencia artificial en la música que se va a crear y que vamos a escuchar? Mira, por ejemplo, respecto a la que escuchamos, y solo hablo de referencias, música mainstream, entendiendo por mainstream de gran difusión, el rollo números 1 40 principales a nivel mundial, había estudios, por ejemplo, dentro del CSIC, que analizaban listas de canciones y veían como la variabilidad de acordes, la armónica, había disminuido, es decir, se usaban menos progresiones de acordes, había menos variabilidad musical de 10 años a esta parte, por ejemplo. Eso no sé si tiene que ver mucho con la tecnología, con cómo se han segmentado las audiencias, pero a este respecto que me comentas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí. Lleva mucho tiempo ya en la música en la que suelo trabajar yo, música electroacústica, o en la música electrónica en clásica contemporánea, herramientas de asistencia a la composición por ordenador. ¿Eso qué es? Que el ordenador genera melodías, acordes, estructuras, y el compositor decide qué coge, qué no coge. Bien, hoy en día hay muchos plugins VST que estos hablamos, que se meten en el estudio, que son súper populares, que consisten en que un plugin que te ofrece una estructura de acordes. La estructura de acordes, por ejemplo, yo qué sé, do, la menor, fa, sol, ¿sabes? Y te dice, y si metes esta con este tempo, creas una canción, y a partir de ahí empiezan los productores a construir, que no tienen formación musical, a construir canciones. Claro. Bien, eso no sé hasta qué punto esa inteligencia artificial, que toman bases de datos de canciones que tienen éxito, digamos, acorta el campo. ¿Va No sé, a yo creo que sí, homogeneizar un ¿sabes? poco la música que vamos a escuchar? Eso ¿Al final va a haber un mismo discurso o no? Eso es. Mira, hay un ejemplo muy fuerte, que creo que a lo mejor le conocéis, en una de las últimas películas de Guerra de las Galaxias, ¿vale? Cambiaron la armonía y la progresión de acordes que tenían, y cuando la analizaron armónicamente era la misma progresión armónica que Despacito, de Luis Fonsi. Fíjate. ¿Sabes? En un cambio por intentar llegar a esa épica y a esa emoción a audiencias en este momento. Lo que tenía sentido en los 70 a lo mejor no tiene sentido ahora. Claro. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero sí que es cierto que se está notando una cierta... Paradójicamente, con toda la escena que debería haber, la cantidad de contenido que hay, parece que todo es muy homogéneo, y quien se sale un poco de esos lindos, hablamos de Eric Urano, tu disco es muy complejo de escuchar, digamos, armónicamente, es decir, se sale de esos... complejo, entiéndeme en el sentido de que es muy rico, ¿sabes? Y es extraño, y extraño también, vamos a ponerlo fuera de contexto. Y sí, pero muy tiene variado. ese punto como áspero, digamos, a la hora de entrar ahí de nuevas. No es directo, Sí. en ese sentido, ¿no? Sí, sí, Luego sí, puede sí. gustar o no, pero es evidente que no busca las mismas estructuras, los mismos timbres, las mismas progresiones o las mismas, no armonías, pero sí ese espectro que tienen otros. Y parece que cuando haces esto, yo no sé a nivel de audiencias o a nivel de ventas cómo vas, pero desde luego eso no es lo que triunfa. No, desde luego. Evidentemente, y no eso es lo que nota. llega a más gente, ¿no? Se nota, incluso al final también la inteligencia artificial viene a ser un poco también el reflejo de lo que somos, y está claro que desde el concepto de las listas de Spotify, de las novedades viernes, de los curators que están eligiendo los temas, al final ellos mismos, sin ser una inteligencia artificial, están acotando la oferta Eligen lo artística
enfocada al éxito, por decirlo de alguna manera, o a la fácil difusión, o al, ¿sabes? Y más en esta época en la que estamos viviendo de inmediatez, de rapidez, esto todavía hay como que se potencia mucho más, ¿sabes? Es al final buscar esto, esto y esto, el nuevo esto, fuera, otro más, ¿sabes? Claro, os pasaba, le comentabas una conversación previa también, ¿qué es lo que pasa con, o sea, el mainstream tiene sus lógicas, sus mecanismos y va generando la cantidad de pasta ingente que genera siempre, claro, evidentemente, ¿no? Pero artistas como tú o como Paco, os cuesta mucho manteneros ahí arriba precisamente por eso, hay tanta variedad de gente que lo hace. En Paco referís al niño de Elche, para quien nos escuchen, para que contextualicen, eso es. Cuesta mucho mantenerse arriba y que casi que hacer un montón de trabajo más allá de lo musical, para mantener trabajo que hace cada uno propio, porque no hay soporte de sellos detrás, o muy pocas veces el soporte es limitado, porque hay mucho contenido, hay mucha gente enseguida, como una analogía a la moda, antes la moda cambiaba de temporada otoño-invierno a primavera-verano, pero luego alguien de repente empezó a sacar la mid-season, y luego de repente hay alguien que saca 4 colecciones entre temporada y temporada. Bueno, pues con la música creo que está pasando lo igual. Antes, cuando tú crecías en tu vida, ¿sabes? Y con los grupos que escuchabas, a lo mejor 5 o 6 grupos te acompañaban durante tu trayectoria vital. Ahora, desde tu adolescencia hasta que empiezas a trabajar, en esa época de tu vida, a lo mejor esos grupos se han multiplicado por 30. Y además amigos tuyos que escuchan cosas diferentes a las que escuchas tú. O sea, está todo súper segmentado y diversificado. Pero no diversificado a un nivel, como decías tú, de estético. El estético suena muy parecido en ese sentido, pero sí que los grupos son muy diferentes. Bueno, que hay mucha variedad, es decir, lo que dices tú. Hay uno, aparece otro, y enseguida hay un sustituto perpetuo. Sí, totalmente. Yo creo que, pues oye, evidentemente es a nivel de profesionalización o de mercantilización de tu música o rentabilidad, desde luego esto juega muy en contra. Pero a la larga, y visto como única y exclusivamente desde el plano artístico, yo creo que a lo mejor la suerte que podemos tener gente como Niño de Elche, como yo, como millones de personas que hacen cosas, digamos, no buscando o siguiendo la tendencia, es que se crea un espacio creativo propio, que se quema menos, digamos, ¿sabes? Le veo cierta temporalidad en las propuestas que se salen un poco de los márgenes, porque precisamente no están sometidos a la presión del mercado. Claro, y a ese ritmo frenético, ¿sabes? Que evidentemente hay cosas en el mercado mucho más atemporales de lo que yo haré en mi vida, bueno, pero sí, está claro. Pero yo al final ahí con los años y a base de hacer un poco cosas al margen, te vas dando cuenta de que realmente es muy bonito cómo vas creando ese espacio propio, un poco ajeno a todo ese circuito, que evidentemente a la hora de rentabilizarlo no es lo mismo, pero en el plano artístico yo creo que es muy reconfortante. O sea, en el plano artístico, si nos ceñimos solamente a una cuestión, al arte como una cuestión exploratoria, ¿sabes? Eso es. Es alucinante, es decir, son momentos que vamos, yo ni soñaba que se podían vivir, y es un acceso totalmente masivo de la gente. Cualquiera que tenga una vida razonablemente normal o estable, ¿sabes? Puede tener, al final va a disponer un tiempo de ocio, entre comillas, que va a poder disponer para ese tipo de creación, ¿sabes? Si le apetece o si quiere expresar algo, tiene un espacio temporal y tiene medios para poder hacerlo, y antes no se podía. Creo que en ese sentido, mira, hay una estrategia que hace tiempo dirimieron directivos de Instagram o Facebook, por ejemplo, que ellos decían que preferían tener, más que una sola persona con un montón de seguidores, preferían tener un montón de personas con poquitos seguidores. Yo creo que con la cuestión de contenido va a pasar eso, es decir, todos vamos a crear, como yo, otros entre comillas, va a haber un montón de contenido, y monetizar eso a lo mejor no va a tener sentido porque va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, pero sí que todos vamos a tener derecho o acceso a la publicación, derecho o acceso a la difusión. Vamos a poder acceder a esos medios para producir esa música. Vamos a poder colaborar, contactar con un tío en Japón, una persona en India, con uno en Guadalajara, para poder colaborar de formas que antes ni pensábamos. A nivel artístico es infinito lo que se puede hacer. Cuando entra en juego esa variable esa palabra que tanto está de moda, tanto, que es monetizar, ¿sabes? Rentabilizar, sacar rédito pasta, económico. El rédito económico de eso. Cuando entra en juego eso, las condiciones son otras y ahí se hace todo más homogéneo, es cierto. Pero a nivel artístico es
es increíble. La cuestión es, si dentro del artístico existe una especie de trascendencia, es decir, el legado, ¿dónde queda eso? ¿Cuántas cosas escondidas hay que no llegaremos a ver y que serán alucinantes de lo que yo jamás llegaré a imaginar que se pueda hacer, ¿no? Totalmente. Yo eso, por ejemplo, cuando ves programas de este tipo como Cachitos y ves, hay cosas que son auténticas fricadas, pero luego hay gente que dice, pero este tío, ¿cómo hacía esto en ese tiempo? Y luego no sabes nada de esas personas, ¿no? Y dices, ¿dónde ha quedado esto? ¿no? Es increíble. Y pues creo que esto va a ser totalmente multiplicado. Totalmente. geométrico. Yo creo que está el peligro ahí de que... Y no lo veo como una pena, sino que es como un legado que va a ocurrir ahí, es algo... Ebullición artística, Sí, ¿no? La sí, tecnología está permitiendo esa ebullición artística, aunque no sea duradera. Y yo desde ese romanticismo de lo que hablamos del plano artístico, yo creo que es algo súper nutritivo y ya pensando en el ser humano en conjunto, como humanidad, digamos, ese hecho de que cada persona sea creador en sí mismo. O sea, ahora mismo todas las personas no son fotógrafos profesionales, pero son fotógrafos en cuanto a que tienen una máquina que es capaz de hacer fotos, algo que para mis padres era impensable, ¿sabes? Porque tú podías tener una cámara de fotos y ser, ¿sabes? Pero claro, aquí ya entra el plano de que se diluye un poco el concepto de profesionalización. Claro, ¿qué es eso? Algo tan peligroso como la precariedad laboral que la mayoría vivimos en nuestros trabajos, de repente pasa al plano artístico que ya... Es precario de por sí. Si de por sí es precario, de repente como que se empieza a potenciar esa precariedad, digamos, ¿sabes? Pero desde luego, volvemos como lo de Internet, la balanza para mí siempre va a ser positiva. Sí, positiva. Luego. En esta precariedad que dices, mírate en lo periodístico, ¿cuántas redacciones? Antes había uno de sonido, otro un montador, un realizador, y ahora prácticamente es el redactor el que tiene que hacer todo, ¿sabes? En muchas cadenas. Eso pasa muchas veces con los artistas, que por no llevar... Hubo un tiempo en el que se empezó a tener conciencia de esa profesionalización, de que tienes que llevar tu técnico de luces, tu técnico de sonido, y eso ahora con las crisis evidentemente no se puede pagar tantas bocas, claro. Y vuelve a hacer cada uno, a hacer uno todo, ¿sabes? Y es cierto que más que falta de profesionalidad, que también, es pérdida del detalle. Por ejemplo, nosotros en los conciertos que hacíamos en clásica contemporánea, hablando siempre desde una certeza de un ministerio con un apoyo cultural, o sea, subvencionado, todo lo que queráis, es cierto, pero claro, teníamos medios y podíamos permitirnos. Nosotros siempre decíamos, si hay electrónica en vivo en ese concierto, o sea, había unos violinistas abajo y electrónica en vivo es que nos mandaban señal del violín, por ejemplo, la procesábamos y la reenviamos. Nosotros poníamos como condición, el tío que hace sonido no puede ser el tío que está en la electrónica, porque si estás mezclando y estás equilibrando niveles entre lo que va, desde un punto de vista musical, no ya no técnico. Claro. No puedes estar a mirar una partitura y lanzar aquí un evento y ver y escuchar y reaccionar. Entonces pedíamos, por ejemplo, para una obra, por ejemplo, de violín, un cello, dos instrumentistas y una electrónica en vivo, pedíamos dos técnicos, mínimo, uno que estaba al sonido y otro que estaba a eso. Claro, eso hoy en día está mucho en la cultura del L y R. Llega un tipo con sus bases, con sus pedales, toma. Lo enchufas y entonces ya está. En muchos todo festivales mezclado. yo he visto que gente que va así, con más, digamos, más arriba del cartel, que cuando estábamos nosotros con Paco, con Niño de Elche, nos llevaban su técnico, ¿sabes? Dejaban mezclar, yo no sé si ya es dejadez, falta de pérdida del detalle, falta de profesionalidad, falta de consciencia, es decir, cuando uno hace todo lo mismo, no entiende lo que significa. Me lo comentaban a veces unos técnicos de Radio Nacional, por ejemplo, me comentaban, de Radio Clásica, que a ellos les exigían que los conciertos les sonasen como los de la BBC. Y dicen, vale, como quieras, tenemos los medios y los técnicos están bien formados, pero ¿sabes lo que hace la BBC? La BBC, cuando un compositor estrenaba una obra, iban a los ensayos previos, los técnicos, hacían el pase general. ¿Cómo quieres que suene igual y sepamos cómo es la pieza cuando nosotros nos mandas ir por la mañana a un ensayo y luego grabarla por la tarde? Si tenemos los medios, pero no... Ese tipo de sutilezas, o en realizaciones que me han comentado cuando hacen en el Teatro Real, que quieren que suene... Si los medios los tenemos, se puede hacer con esto, sí, pero es que también hay que invertir en otro tipo de cosas. Y esa consciencia de cómo se consiguen determinados... Es que hablar de calidad es un poco... Sí, difícil, ¿no? Es delicado fascista, hablar de calidad, porque sin todo ese parafernalia se puede hacer algo de calidad, evidentemente, claro. Y yo soy muy fan de lo lofi, ¿sabes? Pero desde luego, ¿no? Lo del detalle me parece buen matiz, ¿sabes? Quizá ese sea el matiz que diferencia la tecnología de la parte humana, ¿no? Porque hay muchos puestos de trabajo, estabais hablando de las consecuencias positivas que tiene la tecnología en este sentido de la creación,
el pero estaba quizá en la monetización o en la rentabilidad económica, y igual hay otro pero también ahí un poco en la industria, ¿no? Porque hay muchos puestos de trabajo, el que mezcla, el productor, el ingeniero de sonido, que se van a quedar un poco ahí en el limbo, porque ahora hay una aplicación, hay un software que te hace un poco esas funciones. ¿Dónde está el detalle para que la espontaneidad humana o el valor humano no se supla con la tecnología? Pues, bueno, no sé, habla tú si quieres. Luego yo te hablo desde el punto de vista de las instituciones, que es un poco lo que conozco. Claro, yo quería recuperar un poco lo que has dicho con respecto a... Lo he visto, por ejemplo, en mi gremio. Esta democratización de la tecnología y el acceso al éxito, vamos a decirlo, ¿sabes? En cuanto a que hoy en día tú puedes subir tu propia música a una plataforma y pegar un chupinazo. Sí, si les mola mucho, ya lo tienes. He visto muchos casos de gente que, porque al final yo digamos que he tenido ese bagaje previo de hacer maquetas, hacer conciertos en los que nadie te conocía, hacerte un nombre, después de hacerte un nombre empezar, ¿sabes? Ese rollo. Pero claro, hay gente ahora mismo que sin culpa tampoco, digamos, de repente han subido 3 canciones al YouTube y a los 3 meses estaban tocando en el Sonar, por ejemplo, ¿sabes? Y de repente, claro, ¿qué vas a pedir a esa persona, digamos? Parte un poco del plano que decías de la inconsciencia, el decir, ellos tienen su propuesta artística muy digna y que están desarrollando, y de repente se ven en un contexto que no entienden, que la infraestructura les supera, ¿sabes lo que te digo? Entonces, me parece ahí un detalle muy curioso de todo esto, el cómo a veces los ritmos no acompañan, ¿sabes lo que te digo? Mira, cuando hablas del detalle, no os voy a contar quién de una institución pública, pero sí muy potente en cultura, dijo que cuando alguien planteó hacer una realización de un concierto para emitirlo online, ¿no? Y le presenta un presupuesto, no sé si eran 2.000 euros o 3.000 euros, pero si esto he visto que alguien lo hace con 3 móviles por 1.000 euros. Claro. Era un director de unidad. Y dice, vamos, si ese es el nivel, claro, los técnicos que estamos ahí estábamos indignados, ¿no? Bueno, yo no, fue un compañero quien me lo comentó. Y dice, claro, si es el nivel desde arriba, ese nivel de consciencia, dice, claro que es cierto que se puede hacer con 3 cámaras, pero no pidas lo mismo con 3 móviles que con 3 cámaras de este tipo que tenemos aquí. Claro. Y eso sin ser dogmático y sin plegarte a la dictadura de la tecnología y del IFI, que yo tampoco soy muy de eso, ¿sabes? Por así decirlo, ese dogma del sonido perfecto, ¿no? Porque no existe, ¿no? Todos lo sabemos. Pero sí que es cierto que también cuando lo abandonas, cuando dices tú, cuando un chaval de repente está en su cuarto en YouTube y luego aparece en el Sonar y no se ha comido todos esos pasos intermedios, el proceso, es muy complicado, bueno, lo van a tener que gestionar ellos realmente. El problema no es tanto de la audiencia de ellos, sino de ellos como artistas, entender dónde se han metido, qué es lo que les va a pasar y que las cosas no son fáciles y que todo eso hay mucho detrás. Es decir, unos altavoces, por ejemplo, de esas bananas de altavoces que vemos, cada uno a lo mejor cuesta 5.000 euros. Y que eso muchas veces se nos pasa por encima. Cuando he hecho todo mi tema lo he hecho con un móvil de 300, ¿sabes? Claro. Y veo aquí muchas veces incluso, destacaría a lo mejor la figura del promotor incluso, ¿sabes? ¿Cómo puede ocurrir, por ejemplo, como la industrialización ahí, por ejemplo, en la comida, ¿sabes? De que evidentemente todos queremos comer vegetales, aunque no sean de temporada, esos vegetales se cultivan a gran escala y no se les deja crecer, digamos, todo. Y con esto pasa un poco lo mismo. Yo quiero al músico que ha pegado esta temporada, lo quiero para allá, para mañana tenerlo en mi super festival de vanguardia y tendencia, y ni siquiera le he dejado crecer un poco como artista y como persona, casi te diría, ¿sabes? En cuanto a que lo quiero ya y lo tengo que tener aquí, y al final el chaval le coges, le pones aquí, que bastante que el chaval afronta y salir a un escenario, ¿sabes? Y luego tendrá que gestionar él eso que le ha pasado. Y siguiendo con analogías, como que ese tomate no sabe como los de la huerta. Claro. Al final ahí, claro, se diluyen no la culpa, porque no es culpa de nadie, pero como que forma parte también el arte y la tecnología, creo que también nos puede llevar a ese rollo fábrica, a ese rollo industria, a esa deshumanización muchas veces, el catalogar a las personas como estrictamente números o tendencias, quemarlas y buscar otras. Claro, en ese sentido, por ejemplo, yo como trabajé siempre, insisto, desde una institución, que teníamos una libertad, queríamos algo parecido al IRCAN o al IRM en Francia o al laboratorio de Colonia. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre éramos conscientes que trabajamos en los residuos de la industria. O sea, yo recuerdo una vez que alguna vez vino algún compositor y pensaba que el Pro Tools es un software y unas máquinas, ahora es un software, antes era también unas máquinas, una tarjeta de sonido para hacer música, para grabar y eso, y reproducir,
creían que el Pro Tools nos lo habían hecho a nosotros específicamente. Y digo, no, cuidado, espérate, nosotros usamos lo que ha hecho la industria, lo que tiene la industria, claro, y lo tratamos de usar para nuestras propias historias, nuestros propios paranoias o mierda, ¿sabes? Claro. Pero eso no es que nadie ha diseñado cosas específicamente. Creo que hay 4 o 5 diseñadores que lo han hecho específicamente, como los JRM Tools, unos plugins. Pero el resto de cosas las cogemos de lo que se usa en la industria discográfica y las llevamos a nuestro terreno. Claro. O sea, trabajamos, como decía un compañero mío, en los residuos de la industria, ¿no? En esa reutilización. ¿Esto qué se puede hacer? A ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Muy interesante ese concepto. No estamos hablando de cómo influye la tecnología, cómo ha influenciado la tecnología en el arte, en la creación artística, en la creación musical, casi un poco en estos últimos años, aunque la velocidad es tan vertiginosa que parece que han ocurrido muchas cosas en muy poco tiempo. Pero si revisamos un poco la historia de la música a lo largo de las décadas y de los años, seguramente también vemos ejemplos claros de cómo influencia la tecnología en la forma de hacer música o en la forma de crear. No sé si un ejemplo, por ejemplo, puede ser el beatbox, ¿no? En los años 70 se crea una caja de ritmos, después en los 80, tú que además estás con un ojo muy puesto en lo que ocurre en Estados Unidos, la gente del mundo del hip hop no tiene medios para pagarse esa caja, entonces empieza a imitar, la voz humana empieza a imitar esos sonidos, y después es la electrónica la que llega para reconducir esos sonidos y dar esa amplitud de posibilidades o abrir más puertas. No sé si tenéis otros ejemplos o de estas claras influencias, en qué ha influenciado la tecnología en la música, como este, por ejemplo, que podemos ver del beatbox, y si conocéis otros que se puedan reconocer fácilmente. Pues yo creo que precisamente el hip hop es como la corriente perfecta para demostrar cómo la tecnología ha impactado en el arte. Como hablábamos antes con otras cosas, todo surge de la precarización. Al final, la falta de medios hizo que muchos chavales en Estados Unidos solo tuvieran, aparte de su cuerpo, como puede ser el beatbox, solo tuvieran para hacer música lo que tenían a su alcance. ¿Y qué es lo que tenían a su alcance? El tocadiscos de sus padres y la colección de discos de sus padres. Entonces, ¿eso a qué llevó? Llevó, aparte de a todo el tema de los DJs y demás, llevó al concepto de sampling, que es al final el coger un cacho de una canción y tú, digamos que mediante tratamientos siempre apoyados en la tecnología, la creación de nuevas piezas musicales. Entonces yo creo que la tecnología en determinados momentos ha venido como a suplir esa precarización o esa falta de medios que han tenido, digamos, las corrientes artísticas. Y luego, aparte, en todo esto, yo creo que la tecnología, pese a mirar al futuro, creo que muchas veces lo que nos ha hecho es volver al origen, porque yo creo que está mucho más cerca de la primera música que pudiera hacer la humanidad en las cavernas, está mucho más cerca el techno de ese tipo de música que el rock and roll o el soul, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que, aparte de esto habla mucho Tarkovsky, el director de cine, que realmente que la música que más se acerca a la naturaleza es la música electrónica, que al final viene un poco también como de esa... Por el punto repetitivo, claro, trance... y esa pulsión eléctrica, las texturas que crea la música electrónica, los sintetizadores. Entonces al final creo que la tecnología nos ha llevado a conquistar el futuro, pero también lo que nos ha hecho es como una vuelta al origen, ¿sabes? No sé si la música electrónica permite también mezclar más estilos de música con lo que se está produciendo ahora, con músicas del pasado. Por ejemplo, antes hablábamos de ejemplos, El Niño de Elche. El Niño de Elche revisa el flamenco también desde la electrónica, utilizando sonidos que están en archivos sonoros de la época de la República. No sé si la electrónica permite eso, esa mezcla. Yo creo que la electrónica permite todo, vamos, te dejo ya el paso, pero es como que permite ahí, yo creo que es como... que fue como el tirar el muro, ¿sabes? El muro que podía ser el concepto de guitarra, batería y bajo, es como que de repente, ¡fum!, ¿sabes? Todo... Claro, hablamos sobre todo a nivel de música pop. Yo que vengo quizá más de la clase contemporánea, a mí lo que siempre me rayó, bueno, no es rayar la palabra, me extrañó bastante, es los géneros, la clasificación. Nosotros entendíamos desde todo como música. O sea, tú, por ejemplo, escuchas música espectral hecha con violines, ¿sabes? De los especialistas ochenteros franceses, y dices, estas texturas las ha hecho un granulador. O escuchas coros de Ligeti, un compositor de los años 60, y imitaba los sintetizadores. Es decir, nosotros no veíamos tanta diferencia en lo tímbrico, sino como... O sea, era música al final. Ese punto de vista que veníamos desde ahí, también son escuelas, supongo, ¿no?
pero yo esa es un poco la que he aprendido, en la que he trabajado. Para mí no hay música electrónica, es decir, de hecho, si nos ponemos incluso fundamentalistas, cada vez que microfonas algo, esto que estamos haciendo es música electrónica, porque ya de la cuestión acústica pasamos a un transductor aquí que lo pasa a electricidad y esto ya es electricidad, de los unos y ceros ahí electrónica. Es decir, ¿dónde es electrónica? O sea, grabar una jota o a un grupo folclórico puede ser música electrónica. Ahora mismo todo vendría a serlo, claro. Exactamente, porque estamos pasando un proceso de digitalización de todo ese proceso. Entonces, a mí personalmente entiendo que a la hora de catalogar géneros, de clasificar incluso pues eso, de definir mercados, está muy bien esa clasificación, pero desde mi punto de vista, esta discusión a veces la hemos tenido precisamente con Paco sobre lo que es música, que no es música, al final es una definición arbitraria, ¿no? Si me pongo a definir arbitrariamente que la frontera la tengo aquí, vale, perfecto, jugamos todas esas reglas y tal, pero claro, si yo desde la escuela que tengo, en la que, por ejemplo, en la escuela esta de París o de IRM, decían que el técnico de sonido que está en la mesa, en el centro, es un músico más. Totalmente. Y que tiene casi el efecto dramático, un director de orquesta, porque nos decían, si tú subes el fader más de lo previsto, esa lectura de esa línea de violín sube más y da igual lo que haga el director y cómo le diga que toque ese violinista, eso va a sonar más y tiene un impacto en la escucha. Entonces, en ese sentido, aunque estoy de acuerdo con lo que dices, nosotros entendemos el concepto de electrónica, claro, venimos, insisto, algo más, si quieres, un poco elitista, ¿no? Lo contemporáneo, encima lo subvencionado, no te cuento, cultura oficial, pero sí que lo entendemos como algo más general, ¿no? Nunca lo vimos como algo, esto es música, esto no es música. De hecho, una de las claves era siempre mezclar y confundir, ir de lo acústico a lo electrónico a través del proceso o a través de la composición, de lo tímbrico. Los franceses tienen un programa, es alucinante, se llama Orchidée, es un software que lo que hace es te analiza un sonido y te lo pone en notas musicales, en función de la plantilla que elijas. Por ejemplo, quiero violín, violonchelo y coro de 3 señoras de 60. Pues te dice cómo tienen que tocar ellos para que suene como ese sonido. O sea, para experimentar, es alucinante, ¿no? Y es ese punto de fusión. Un MIDI ahí. Sí, exactamente, te crea la partitura que tienen que tocar ellos y cómo tienen que tocarlo para que se parezca al sonido que has analizado. Entonces, no sé si esto queda muy claro porque molaría explicarlo con ejemplos. Con el ejemplo. Pero la cuestión es que la fusión entre lo acústico y lo electrónico es brutal, porque dices que ahí el enfoque es claro. ¿Qué es música? Estoy escuchando algo, es un punto muy acusmático. Te pongo un biombo, me da igual cómo lo hayas hecho ahí detrás. Yo aquí escucho algo, me da igual si es un violín o es una cabra que mientras está corriendo está generando ese sonido. Me es indiferente, lo importante es qué sonido es. Y ese enfoque, digamos, no es ni mejor ni peor, sino tiene unas consecuencias y provoca una serie de cosas en este acercamiento de la tecnología, o esta influencia de la tecnología y las artes. En este caso, hubo unas escuelas que directamente eliminaron las barreras, es decir, no, si es lo mismo, escucho sonido al final. Son sonidos. Claro. Mira, el ambient, por ejemplo, al final viene a ser, o sea, tú puedes salir con un micrófono y, yo qué sé, ir al bosque, grabar un riachuelo, por ejemplo, y eso mismo lo puedes conseguir con un modulador o ¿sabes? Sí, con ruido rosa filtrado. Claro, no sé qué. Eso es. O todo lo que se ha hecho con los paisajes sonoros, que claro. Está ahí en la música electroacústica, la electrónica y el arte sonoro. Y de hecho hay cosas que, yo qué sé, hay una pieza, no recuerdo el compositor, perdonad, para las citas soy malísimo, recuerdo una pieza que eran 3 horas de pieza que llevaba casi un punto meditativo, la tenías que escuchar tumbado y eran sonidos en multicanal y decías, era hecho con eso, ya confundías lo que era acústico y lo que era electrónico, ¿no? Pero el medio evidentemente era electrónico, o sea, había unos altavoces y estamos reproduciendo desde un ordenador. Todo totalmente difuminado. O lo que dices tú, que es tirar, por ejemplo, un paisaje de un riachuelo con un Mac, a través de 4 altavoces. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿no? sí. Ahí ya la única diferencia, digamos, que es la del emisor, el receptor no la va a apreciar. Claro, es la que pone uno. Claro. ¿Cómo te pones tú respecto a eso? Evidentemente tú no te pones igual si vas a una sala de conciertos a escuchar un riachuelo que si vas a la naturaleza a escuchar un riachuelo, ¿no? Claro. Ahí el punto de qué hace la audiencia, ¿no? Claro. Al ponerse. Y también encima a la hora de consumirlo, claro, Bueno, porque ya la música no es que se consuma en directo como podía ser hace décadas, que tenías que ir a un lugar en el que esa música se tocaba en directo. Ahora puedes escucharla en directo, la puedes escuchar en la calle, la puedes escuchar en casa, en la cama, en la ducha. O sea, ahora mismo como que la música la puedes escuchar en cualquier momento, sitio. ¿sabes? Y acceder a ella en cualquier sitio. Claro. Eso, bueno,
es alucinante, ¿sabes? Es realmente... Es increíble. Y al final, o sea, ya está la frontera esta de qué es música y qué no es música, cuando al final yo creo que todo que tenga una mínima proporción armónica, por decirlo de alguna manera, puede ser música. O la intención. Y ya si el entramos en música, ya lo que hablabas, el tema de los géneros, son palabras prácticamente caducas, ¿sabes? O sea, ya es incluso como en el propio el género en el ser humano, esa fluidez, al final se ha llevado a cualquier corriente artística ya, que es escultura, que es pintura, que es música, dentro de la música, que es folk, que es... Claro, ahora mismo yo creo que también la tecnología, internet, lo que ha hecho es borrar muchísimas fronteras en el plano humano y en el plano artístico, ¿sabes? Y es una consecuencia directa de, digamos, de un aspecto casi probabilístico. Como hay tanto contenido, claro, lo más probable es que acaben mezclándose o viajando de un sitio a otro. Ese tipo de disciplinas. Mira, había una cuestión respecto al beatbox que decías, un ejemplo, que hay dos cosas muy curiosas. Por ejemplo, en las guitarras eléctricas en los años 60-70, cuando aparecieron las distorsiones, resulta que no tienes que ser un virtuoso de la guitarra para crear timbres o atmósferas que musicalmente fuesen alucinantes y sonasen bien. No tienes que poner muchas notas. Con un solo guitarrazo llenabas mucho, llenar entre comillas musicalmente, ¿vale? ¿Qué ocurrió eso? Que permitió acceder a gente que no era virtuosos guitarristas a acceder a la interpretación, a la creación musical. En esta época, en los últimos 5 años, está pasando algo parecido con los plugins de autotune, estos que hacen... Ya no tienes que cantar bien, el efecto tímbrico es el mismo, que si tienes una gran voz, así no tienes una buena voz. Y eso democratiza también el hecho de la artística y la interpretación. Y son dos ejemplos en los que la tecnología diluye la frontera para poder expresarte. Lo que dice, hay un peligro de pérdida de consciencia, es decir, parece que cantar bien no tiene importancia o tocar bien no tiene importancia. Si tienes en cuenta eso y sabes un poco dónde estás, para mí no tiene ningún problema. Y de hecho es glorioso, porque te permite llegar... Muchas veces el encorsetamiento que te da una formación hace que te pierdas millones de cosas. Entonces a veces gente que llega a una frescura y mete un guitarrazo y crea unas atmósferas que dices, pero ¿cómo consigues esto? Un tío con 20 años de composición musical no llega a ello. Claro. Y no es ni mejor ni peor, insisto, es esa causística en la que tienes que estar alerta para intentar... Estás mucho más abierto a soltar algo que te sale y... Sí, eso es súper interesante. El autotune es como el ejemplo perfecto de ello y también es verdad que vivimos una época en la que la música ya no solo es música, la música es estética, es identidad, es actitud, que antes también lo era, es política, eso es, antes también lo era de alguna manera, pero ahora es que te entran muchas más cosas por los sentidos que únicamente por el oído, claro. Claro, de hecho, por ejemplo, hay lo que es el artivismo, tiene el punto casi de desvirtuar cualquier discurso estético o artístico en función de lo que cuentas o lo que dices. De hecho, hay corrientes de reacción. No sé si recordáis las pinturas de Escher, el tipo este que hacía como dibujos imposibles. Decía que no tenía ninguna intención estética, era una cuestión perceptual suya y no buscaba nada más. Hay arquitectura o música que va en ese sentido. No, yo no quiero decir nada. Yo suelto una percepción que resuena con todo mi background que tengo detrás, si a ti te dice algo es perfecto, ¿no? Digo, por ir en contra incluso de todo esto que cabe la música, que cabe incluso el que no quieras decir nada, también es. El poder decir todo incluso cabe que no puedas decir nada, y eso es súper interesante también. De hecho es lo que más ahora me mueve para ese lado, pero bueno. Muy interesante. Hablabas antes que el ingeniero de sonido con todo esto al final se convierte en un músico más, no sé si el músico también se convierte en técnico. Porque a la hora, bueno, a ti también con la música que haces, ¿no? Tienes que manejar mucha tecnología para llegar a conseguir o producir ese sonido. Sí, totalmente, incluso el lenguaje, manejar el lenguaje para lo que quieres buscar. Y en eso es que estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, al final, el Arto, el técnico de estudio mío, al final es que es igual de importante o más que cualquiera de los productores que hayan participado en el disco, en cuanto, por ejemplo, mi propuesta se basa mucho en pues eso, distorsiones de voz, loops, historias, y claro, eso al final acaba siendo un instrumento más, una capa más, un paisaje más. Entonces, claro, ahora mismo para mí un técnico de estudio es pues como... Es que requiere realmente una técnica, lo que él dice, el lenguaje. Claro. Si tú como músico quieres trabajar en eso y no dominas el lenguaje, lo estás dejando todo a la otra parte. Tienes que saberlo como cuando tocas la guitarra, saber un poco a lo mejor si tocas un acorde o una nota, aunque la llames de otra forma. Claro, eso es. ¿Qué es lo que estás haciendo? No lo llamas eso, pero sabes que hay un proceso diferencial. Te vas a ver muy limitado, si no. Sí. Si aprendes un poco ese lenguaje, simplemente sabes qué pedirle al técnico. Y eso
Nosotros, por ejemplo, la experiencia que teníamos en el laboratorio era uno de los grandes problemas que teníamos. Llegaba un músico que te pedían cosas que no podías hacer con los medios que tenían, pero por pura inconsciencia, ni más ni menos. Yo que sé, recuerdo a principios de los años 2000, cuando esto de la realidad virtual no estaba tan desarrollado, que te venía un tío que quería captura de movimiento, que hoy en día es súper sencillo hacerlo, ¿no? Pero en el años 2000 necesitabas un estudio propio, sensores, no sé qué, digo. Y yo le decía al tío, oye, que tenemos una persona dedicada solamente para ti y este desarrollo implicaría a lo mejor a 5 tíos durante 2 semanas, ¿no? Entonces también educar al músico en esa consciencia para saber qué puede pedir, le amplifica sus posibilidades un montón, porque sabe dónde puede ir y qué cosas no puede pedir en ese momento, necesitaría otras cosas. Claro. Esa consciencia, por eso esa formación, al igual que al técnico, hay que formarlo musicalmente. Yo soy, acérrimo en ese sentido. Tiene que tener una formación musical básica, da igual la que sea, escuchar está bien, pero porque te vas a relacionar con músicos. Y al igual que el músico hace el esfuerzo de entender tu trabajo, tú tienes que hacer el esfuerzo de saber dónde estás, y al final es un trabajo musical. El resultado final no son ecualizaciones o compresiones, al final es música y cada uno la entiende como quiere entenderla. Está claro. Bueno, joder, estoy hablando de aquí. No, vamos. La verdad que súper bonito, sí. Estábamos hablando de qué nexos hay entre la tecnología, la creación artística, que cada uno con un poco de formación musical y con un poquito de formación técnica pueda desde su casa, con una aplicación, con un móvil, con un ordenador, producir música. ¿Cómo afecta a los derechos de autor? Quería hacer un hincapié antes de nada, que es que encima lo que tiene nuestra época es que ni siquiera te hace falta una formación previa en ningún campo, porque vas a tener un tutorial en YouTube que te va a dar una formación de cada campo, que eso me parece O una aplicación que directamente te hace una partitura, ¿no? Porque tú no tienes que saber solfeo. Es increíble, es como esto que dices, Cotado, que todos llevamos una biblioteca de Alejandría en el bolsillo, ¿sabes? Es como ese rollo ahí del conocimiento máximo del campo que quieras, me parece increíble. Nada, solo era ese matiz. Interesante. Y eso, no sé, por tocar un poco también eso que hablábamos antes de la monetización, ¿aquí qué pasaría con los derechos de autor? En cuanto al técnico de estudio, esto que estamos hablando. O la tecnología. Claro, el hecho de que tú en tu casa puedas producir más o menos la música que quieras, ayudado por la tecnología, que a lo mejor no dependas tanto de un estudio, que después lo vuelques en una plataforma que puede ser Bandcamp o cualquier otra, ¿qué pasa ahí con ese proceso económico de autoría? De alguna manera no se ve alterado si eres tú mismo el que sube las cosas, porque al final digamos que tú eres autor de los derechos de la obra que haces. Otra cosa es cuando ya se meten discográficas, distribuidoras, editoriales, ahí digamos que ya el pastel se va diluyendo. Entonces, algo que tiene esto es que puedes tú mismo gestionar tu música, subirla y que la monetización sea directa hacia ti, que luego nunca va a ser directa porque cualquier plataforma en el fondo es un mundo súper abusivo, menos Bandcamp, que son los que menos tanto por ciento se llevan de las cosas que vendas. El tema de los streamings de Spotify, eso es lo más precario de todo lo que hemos estado hablando. Probablemente eso sea... Las plataformas de escucha. Totalmente, lo más precario. Entonces, si tú eso lo haces solo, es precario. Si encima tuyo hay alguien, es doblemente precario. Y si encima tuyo hay 3, pues el pastel se divide menos todavía. Entonces, digamos que aquí... como que la tecnología no juega un papel tampoco muy importante en este contexto, porque jugaría el papel en el caso de que tú puedes subir algo y gestionártelo tú solo. Incluso hay gente que se ha hecho millonaria subiendo su propio tema en una plataforma, pero al final digamos que en algún punto te vas a ver completamente limitado si no tienes ahí gente encima, y al final es un poco una decisión personal de ¿qué quiero? ¿Comerme yo una tarta así de pequeña yo solo o una así de grande en la que yo me voy a comer un cacho, pero ese cacho ya va a ser más grande que mi tarta pequeña? Así que es complejo, la verdad. No sé, yo el derecho de autor es algo, hablo desde mi certeza también, siempre he estado muy en contra de él, ¿sabes? Por lo que limita la difusión. Para mí lo importante es la difusión, pero entiendo que hay gente que vive de ello. Por ejemplo, en clásica hay unos problemas brutales. Cada vez que quieres tener una partitura de alguien o tocarla, tienes que pedir un derecho editorial y hacer las copias te cuesta una pasta. O sea, y una cosa que debería ser sencilla, de repente el concierto se te va a miles de euros, ¿sabes? Y no te digamos si son partituras de compositores grandes.
Entiendo que haya gente que quiera vivir de eso, que crea puestos de trabajo, da de comer a gente, hay herederos, lo entiendo, pero personalmente creo que es algo caduco, porque si empezamos a hablar de qué es un derecho de autor en cosas como el sampling, quién es quién. Yo el otro día estuve flipando, yo qué sé, la gente que hace los soniditos, que programa los sonidos en los sintes. Eso solamente cada sonido a lo mejor es una pieza y ese tío no se va a llevar ningún derecho de autor de ello, también, ¿no? eso, ¿qué pasa ahí? O ves, por ejemplo, el otro día vi una foto de los ingenieros que hicieron la TR-808 de Roland, eran unos abuelillos, 60 años, y esta gente, o sea, ha hecho feliz y ha hecho ganar pasta a un montón de gente y ellos no se van a llevar nada de esos sonidos de bombo, ¿sabes? Dices, el sonido Fender, ¿no? Claro. Que se lleva... O sea, si nos ponemos, nosotros que vemos el sonido a lo mejor desde un punto de vista de lo tímbrico, el día que alguien decida patentar el sonido Fender, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Sabes? No, entendemos que es un sistema, está todo oscilando y cambiando mucho. Entiendo que haya gente que quiera vivir de ello, pero como decía mi amigo Ismael, que está aquí, la música un día dejó de ser un negocio para convertirse en un trabajo. Antes con una canción podías vivir toda tu vida con un pelotazo y hoy eso ha cambiado porque puedes acceder a las canciones de otra forma. ¿Podemos criminalizar a la audiencia? Hostia, bendita criminalización, porque eso da vía que yo pueda escuchar la música cualquiera, donde quiera, quien quiera, y yo como persona pueda crecer. Yo creo que el negocio no debe ir por el derecho de autor, personalmente, creo. Pero es cierto que durante muchos años, 50, 60, 70, ha sido el modelo de las discográficas y ahora parece que va por otro lado, no lo sé. Y ha sido un modelo tremendamente abusivo y que va en contra de la corriente natural que iba cogiendo la música. Todos hemos vivido hace años el tema, por ejemplo, de la ley Sinde, la protección... Entonces, al final, incluso más allá del debate de derechos de autor sí, derechos de autor no, es que encima a quién están yendo esos derechos, claro. ¿Quién está pillando ahí? Yo cuando iba al instituto y me compraba un CD para grabar un trabajo mío de Word que yo había hecho de cero, yo estaba pagando una tasa a la SGAE por comprar un CD virgen. Sí, ¿A quién iba ese dinero? Y más con todo el lío que hemos estado viendo en la SGAE durante estos años. Entonces yo creo que el derecho de autor en sí, como está concebido ahora, es un modelo completamente caduco y que va en contra de... Creo en la protección de la autoría. Si alguien quiere reivindicar la autoría, es decir, que nadie se apropie de algo que no es suyo. Y más si luego va a tratar de monetizarlo. Me parecería injusto y creo que defenderlo. De ahí a que yo defienda el derecho de autor hay un paso, pero creo también en lo otro, es decir, si alguien ha hecho algo es legítimo que, oye, ese es tu trabajo, pero claro, es que yo me he encontrado con muchas contradicciones, me he encontrado con gente que te pide que le pases un software craqueado, pirata, ¿sabes? Y luego ella sus canciones quieren cobrarse el derecho de autor, digo, tío, y el programador que ha hecho eso no tiene derecho a comer. Claro. Entonces, ese punto de contradicción, que también es lo que somos, ¿no? Somos contradicción, no podemos dejar. Y que es un debate interesante que al final, y que ha ido mutando durante estos años, ¿sabes? Y al final eso, lo que hablamos, el sampleo, por ejemplo, pues digamos que tú has pagado por un disco de James Brown ha generado muchísimos derechos de autor, tú digamos que has cogido un break de 5 segundos, incluso aunque sean 10, los que sean, y tú de ahí has creado una obra nueva. Entonces, lo veo como si de repente un pintor que ha basado su pintura en los colores rojos, por tú usar rojo, te va a pedir una tasa, ¿sabes lo que te incluso digo? Por verlo, escucharlo, es que escucharlo te ha influenciado a la hora de crear, ¿no? Entonces tienes que tener un derecho de autor por esa influencia que tuvo en ti y que si no escuchas a James Brown no haces música de ese tipo, no haces a lo mejor esos breaks de batería o esos timbres, ¿sabes? Y que muchas veces es incluso una forma de resucitar cosas, gracias al sampling, gracias a muchos temas de rap, hay artistas que luego los escuchas. Claro, ya lo han escuchado, incluso han podido volver a cobrar ellos parte de sus derechos de autor por ello. Luego hay otros casos, por ejemplo, abusivos, como el tema este de Bittersweet Symphony, que se ampliaban ahí unos violines de Rolling Stone. Claro. Todos esos derechos de autor se los quedaron los Rolling Stone. Es como completamente injusto, cuando ellos precisamente han utilizado ciertas y podíamos escalas, ver, claro, es que estas escalas y esos violines y esos timbres vienen de estas épocas clásicas. O sea, tú le debes dinero a Muddy Waters, por ejemplo. Claro, eso es. Es que no... Y entonces es una visión ahí como, aparte de poco cooperativista y egoísta, como, bueno, muy humana, muy cortoplacista y muy encerrada. Y eso es muy arbitrario. Yo pongo unas reglas, decido que estas son las reglas y juego con ellas. Pero claro, cuando tratas de convertirlo en un problema, digamos, moral, que se cae por todos lados, desde mi punto de vista, pasa en lo académico igual. Cuando alguien hace un review, yo qué sé, de un libro de física de texto nuevo, ¿sabes? Y bueno, tío, pero tú estás cobrando derechos por esto, que esto lo hizo Newton. Cuidado, perdona, lo hizo Galileo, ¿sabes? Y
Es extraño, ¿sabes? Y entiendo que eso lleva un trabajo. En ese sentido soy muy fan, a lo mejor, de cómo se trabaja en publicidad. En publicidad, ¿qué interesa? La difusión máxima de la creación publicitaria. ¿Qué hacen con ese director creativo o ese director de cine o el equipo creativo que hace el spot? Se les paga por la obra y la obra se la cede al cliente y el cliente haga lo que quiera, pero ya ellos no perciben derecho de autor sobre eso. Yo sería más si hubiese contratos de creación, pero claro, estamos hablando de un mundo donde habría discográficas y contratos de creación, ¿no? Otro mundo, Otro rollo. No, pero digamos que ahí ha funcionado siempre muy bien, porque tenían muy claro que lo importante de la publicidad es la difusión, ¿sabes? Si no ganabas tanto con el anuncio, ganabas con lo que vendías a través de ese spot, ¿no? Y hay verdaderas obras de arte, digamos, desde el punto de vista de la creatividad, de la narración de lo publicitario. Es alucinante los anuncios, ¿no? Lo que hacen. Y ahí nadie cobra derecho de autor. Estaba pagado de antemano, es decir, cobrarán una pasta según el director que lo hiciese o quien no lo hiciese, ¿no? Sí. Juan Andrés Beato Ericurano, muchas gracias por traspasar esta frontera entre la tecnología y el arte y la creación musical. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Un placer por la charla.